El que no nace de nuevo no puede ¿qué? Dígalo, ¿no puede qué? Ver, ni puede entrar, ni puede heredar. El que no nace de nuevo ni puede ver el reino, ni puede entrar en el reino, ni puede heredar el reino. Bueno, necesito que me ayuden en esa imagen a encontrar una dama. Una dama. A ver, ¿quiénes la vieron ya? Levante la manito, levante la manito. ¿Quiénes la vieron? ¿Quiénes la vieron? A ver. Náutica, muéstremela, me hace el favor. Sí. A ver, sí, ¿la ven todos ya? ¿La ven? Aquí recostadita sobre esa piedra. ¿Sí la vio? ¿Sí la vio? Así es el reino. Pues no como esa señora, sino que hasta que uno no la ve, ¿no qué? No la ve. Y para poder ver el reino, hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Bien interesante. Bien. Hoy vamos solo a recordar unos versículos para intentar terminar con este capítulo. No tenemos ningún afán, pero es que nos espera el 10. Y el 10 trae unas joyas extraordinarias. Recuerden que el Señor Jesús había sanado ¿a quién? ¿A quién había sanado? Ayúdenme, ¿había sanado a quién? A un paralítico, ¿cierto? Sí. A un paralítico. A un ciego. ¿El paralítico fue en cuál capítulo? A ver, hagamos examen. ¿En cuál capítulo fue? En el 3 está Nicodemo, no da ahí. En el 4 está la samaritana, no da ahí. Caliente. Ah, no, pues así, sí, en el 5. Oiga, pues. Ya este hombre había afrontado la incredulidad de la gente, pero ahora lo llevaron a donde los dirigentes. Y dice la escritura, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, recordemos que uno piensa que la familia va a responder por uno, y ellos le preguntan a estos padres: ¿es este, y se lo señalaron, vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Esa es la pregunta. ¿Cómo pues ve ahora? Entonces sus padres le respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Hasta ahí no hay ningún compromiso. Participan del problema. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Diga conmigo, no lo sabemos. Va a iniciar una situación bien interesante. Esta gente estaba en la religión del antiguo pacto. El antiguo pacto está dado para generar miedo y temor. Diga conmigo, temor. Porque el antiguo pacto pues señalaba el pecado y castigaba al pecador. Y las personas que habían nacido en esa influencia de ese pacto generaron también eso en sus relaciones con los demás. El nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, ¿sabe? Usted me haría un gran favor si va a YouTube y escucha todo lo que vimos en Hebreos. Le garantizo que será enriquecido y enriquecida con eso. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Tenía miedo. Y le devuelven entonces a su hijo la responsabilidad. Y miren lo que dicen: edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto equivale, por ejemplo, a cuando usted lo echaban de la casa. ¿A cuántos echaron de la casa aquí alguna vez? A ninguno, poquitos. A Jesús también lo echaron de la casa. Entonces, sin embargo, vimos en el versículo 8 que este hombre que había nacido ciego, ¿cuál era su actividad financiera para llevar mercado a la casa? ¿Qué hacía? Pedía limosna. Mientras era limosnero y llevaba plata a la casa, al papá y a la mamá, este muchacho sí le servía.
Pero ahora que están confrontando la responsabilidad y están indagando de quién le hizo ese milagro, que si ese sí es el hijo, ellos, por guardar su tradición religiosa, diga conmigo, tradición. Usted, mi amigo y mi amiga, al igual que este ex ciego, tendrá que enfrentar algo de lo cual usualmente no se habla por recato, y es que la gente que hay a su alrededor le sacará el cuerpo a usted porque usted ha tenido un encuentro como este hombre con el Señor Jesús, y eso lo sacará de la religión cómoda en la que usted estaba. Así sea el ateísmo mismo, que es una religión también. Así sea cualquier otra especie de contacto espiritual, o mejor llamémoslo espiritista, que usted tenía con el más allá, cómo se relacionaba con el cosmos, como dicen algunos, o todas estas cosas. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Ahora, me reafirmo en lo que he dicho, porque la Escritura misma nos dice, esto dijeron sus padres porque ¿qué tenían? Miedo. ¿De quiénes? De los judíos. Si usted está en una religión en donde le tiene miedo a los hombres, está en una religión equivocada. Si usted está en una religión en donde le están persiguiendo y le están indagando la vida para exhibirle sus conductas pecaminosas, usted está en la religión equivocada. Si usted está en unas relaciones en las cuales el miedo es el que la o lo somete a esa relación, está en la relación equivocada. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Además, para que haya alguien que tenga miedo, se necesita alguien que ejerza esa presión para que usted lo sienta. Y en este caso, los judíos ejercían la presión religiosa sobre estos padres que, en vez de estar alegres porque su hijo que nació ciego ahora ve, estar felices de la vida porque Dios les ha hecho un milagro en la persona del Señor Jesús, en vez de eso deciden apartarse del muchacho y dejarlo a su real saber y entender. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo ¿de quiénes? De los judíos. Ahora, ¿cuál era la presión que habían ejercido religiosamente sobre ese hogar, sobre esa familia? Es más, era lo mismo que estaba ocurriendo sobre todo aquel que quisiera reconocer que Jesús era Dios. Por cuanto los judíos, esos judíos que acabamos de ver, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era ¿quién? El Mesías, o sea, el Cristo que estaban esperando, fuera expulsado ¿de dónde? De la sinagoga, excomunión lo podemos llamar. Entonces, la amenaza humana es evidencia que ante la evidencia divina se va a confrontar. Eso te traerá problemas sociales. ¿Por qué? Porque de tu círculo empezarán a excluirte porque estás creyendo como no es. Eso te traerá problemas financieros porque en el versículo 8 tenías una situación cómoda a nivel financiero, porque todos sabemos que pedir limosna es una profesión rentable. Y de un momento a otro está varado. Ahora ve, pero lo que no ve es lo que le entraba al bolsillo. Y también te traerá problemas familiares, como lo que acabamos de ver, y problemas religiosos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Antes era un hombre, como usted puede leer en el versículo 8, que la gente lo veía pidiendo limosna. Su religión se había acostumbrado, y su entorno religioso, social, se había acostumbrado a verlo como limosnero, a verlo como mendigo. Sin embargo, ahora que lo vemos viendo, le sacamos el cuerpo y lo censuramos. Es si estás en un lugar en donde tu situación no cambia, por lo menos espiritualmente, y además este hombre era un mendigo, necesitaba constantemente ayuda, y ahora que es válida su vida, ahora le sacan el cuerpo. ¿Por qué? Porque estás en la religión equivocada. Entonces, por eso dijeron, dice la Escritura, sus padres, edad tiene, preguntadle a quién, a él. Ay Dios.
Ahora, usted entonces, aquí en este punto, es donde debe definir qué clase de terreno es. Diga conmigo, terreno. Estamos aquí, amigos. Recuerden, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Y a conocer la mente de quién? A conocer la mente del Padre. Es que la mente de nuestro Padre Celestial no la conocíamos. Conocíamos la mente de aquel que nos amparaba bajo el sistema caído. Pero entonces, en este instante es donde este hombre, al igual que usted y yo, debemos tomar una decisión. ¿Qué clase de terreno ser? Porque resulta que, vuelvo a repetir, el Señor Jesús contó una parábola, la parábola del sembrador, conocida como tal. En esa parábola, el Señor cuenta que la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se comieron esa semilla. Entonces, Él, cuando explica qué significa eso, dice literalmente el Señor Jesús que el diablo viene y le roba de la mente, le roba del corazón la palabra que ha sido allí colocada, para que la gente no crea y ¿qué? Y se salve. Diga conmigo, salvación. En estos días volvemos a hablar de eso. Pero también hay otro terreno en el cual este hombre está ahora militando, y es que a causa de la semilla de Dios que ha recibido, de la palabra que es el mismo Jesús, ahora empieza la persecución. Entonces, cuando viene la persecución por haber recibido la palabra, hay otra gente que se devuelve, mal terreno también. Y finalmente vamos a ver que hay otro terreno que no es bueno, que sí, la semilla entra, pero hay tanta espina y abrojo que ahogan la semillita y finalmente muere la semilla. Y habla de aquellos que por las preocupaciones de este siglo, o sea, de esta vida, y su afán por las riquezas, la palabra es ahogada. El Señor Jesús ya nos dijo, no se puede servir a Dios, ¿y a quién? Y al dinero, no se puede servir a Dios. Y recuerden, si lo dijo el Señor Jesús, el Señor Jesús no vino a charlar. El Señor Jesús vino a darnos vida, y a darnos vida en abundancia. Lo vamos a ver más adelante. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Aquí es donde este hombre tiene que definir, después de haber pasado esos 3 edazos, para hacer un buen terreno. Y estos judíos, dice la Escritura, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, ellos insisten, al que busca encuentra, como dice el dicho. Y miren cómo lo presiona, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, di la verdad, pecador, tremendo. Acusan de pecado al que no nació bajo pecado ni nunca ha cometido pecados. Este sistema religioso se encargaba de, para poder sostener la franquicia de ellos, decir mentiras en aras de estarle dando la gloria a Dios. Y le presionan porque la pregunta va con veneno. Sabemos que ese hombre es pecador, pero este fulanito había decidido ser un buen terreno. Diga conmigo, buen terreno. Créame, uno es el que decide qué terreno ser. Esto no es ahí, el viento me lleva y el viento me trae. Yo tengo que apretarme bien la falda, hermano, o ponerme bien los pantalones, hermano, para poder seguir y perseverar en este caminar. No importa si soy el hijo de la familia, o el padre de la familia, o la mamá de la familia, o el hermanito o la hermanita. Yo soy el que decido qué terreno ser. Diga conmigo, eso lo decido yo. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, ¿qué? No lo sé, realmente no lo sabía. No me consta que haya pecado. No lo he visto. No lo he visto en ningún bar, ni en ninguna cantina, ni robando. No me consta. Eso lo están diciendo ustedes, no yo. Ahora, yo sí les voy a hablar de lo que sé. Uno habla de lo que sabe. Y dice este hombre, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Ahora veo. Les voy a hablar de lo que sí les puedo hablar. Entonces esta gente, en vez de ver, no ven. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Tercos, mulas en reversa. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Diga conmigo, otra vez.
Usted tiene que decir una y otra vez lo que Dios ha hecho en su vida, tanto a los que creen como a los que no creen. Usted se convierte en un parlante de Dios para anunciar las maravillas de Dios. En Hechos capítulo 1 y 2, usted encuentra que cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, comienzan a hablar en diversas lenguas. Había personas de diferentes naciones en esa época en Jerusalén por la fiesta que había. Por lo menos unas 15 nacionalidades diferentes o gente que venía de otros lugares. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y ellos decían, ¿cómo es posible que los escuchemos en la lengua de cada uno, hablar las maravillas de Dios? Diga eso, las maravillas de Dios. Cuando Dios llega a tu vida, no hace sino maravillas. Y además del milagro, a este hombre le tiene que empezar la sed y el hambre de renovar su entendimiento. Muchas veces nosotros no hablamos porque al no renovar nuestro entendimiento no tenemos nada que decir. ¿Qué voy a hablar de lo que no sé? Las Sagradas Escrituras nos proveen el material suficiente para hablar de lo que Dios puede hacer de manera maravillosa. Una y otra vez estamos ahí para hablar de las maravillas de Dios. Diga conmigo, maravillas de Dios. Entonces él le respondió, amigos, ¿están aquí? Ya les he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y miren, este sí sabía contestar. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esta sí es una buena invitación. ¿Quieren que les haga la oración de fe, pues? ¿Quieren repetir detrás de mí? Entonces, eso me está diciendo, también me está indicando que él sí había decidido ser discípulo ¿de quién? Del Señor Jesús. Es que yo no tengo que esperar el bulto para convertirme. No. Yo puedo tomar la decisión de manera individual. Y ahora inclusive los está invitando. Es irónico porque él sabe para dónde van. Sabe que lo han hecho ser aborrecible a los ojos de sus padres. El papá y la mamá, el que lo engendró y la que lo parió, ahora dicen, edad tiene, está crecidito. Le han colocado en problema social porque además toda la otra gente está pendiente de lo que este hombre va a decir. Está en una cantidad de situaciones nuevas, pero él ha decidido ser discípulo del Señor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo demorarme yo en ser consciente de que o soy de Dios o no soy de Dios? Porque realmente el que está necesitado de Dios soy yo y no Dios de mí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo por la presión familiar? ¿Cuánto tiempo por la presión financiera? ¿Cuánto tiempo por la presión social? Y entonces le injuriaron, le insultaron, lo arengaron y dijeron, tú eres su discípulo. Están siendo abusivos de su influencia religiosa. Saben que acusarlo de discípulo lo pondrá en una situación difícil frente a su religión. Saben que pueden ir detrás de él, pero este hombre ya está jugado. Puede que lo único que él haya visto sea ese momentico, esas horitas no más, y lo van a matar, porque si querían matar a Jesús, no van a querer matar a los que lo siguen. Entonces ellos reconocieron que era el discípulo. Pero miren la diferencia. Pero nosotros, diga conmigo, los judíos, discípulos ¿de quién? De Moisés somos. Además de boca, porque Moisés, si ellos realmente siguieran a Moisés, en Deuteronomio 18 dice, Moisés, les será levantado un profeta como yo. Prácticamente está diciendo, síganlo a él. Usted y yo, que ya hemos leído varias veces Hebreos capítulo 11, podemos mirar cómo Moisés vio al Mesías, porque dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. O sea que Moisés ya era un hombre de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Discípulos de Moisés somos.
Pero aún en el mejor de los casos, esta aseveración ya está en desuso, porque al confesarse discípulos de Moisés, están reconociendo que son discípulos del antiguo pacto, y el Señor Jesús ha venido a establecer un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. El nuevo pacto queda clausurado a partir del momento en que el Señor Jesús se manifiesta y empieza a manifestar las obras de Dios, y tiene su sello oficial cuando en la cruz entrega su vida, y todavía queda resellado cuando resucita de entre los muertos, estableciéndose como un sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, como era el antiguo pacto de Moisés. Así que así fuese real, y la pasión que ellos sentían por honrar a Dios fuese real, estaba en desuso, porque lo que Dios ha derogado no lo puede volver a resucitar el hombre. Y entonces ellos dicen: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Claro, también lo sabemos nosotros, inclusive usted y yo siendo gentiles. Dios le habló a Moisés. ¿Dónde le habló Dios a Moisés? ¿En dónde? En la zarza, sí, en la zarza le habló. Ese fue, Dios usó la zarza como micrófono. ¿Y dónde le entregó las leyes? ¿En dónde? En el monte. ¿Cuál monte? En el Sinaí. Claro que lo sabemos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Hay gente que no sabe si no está ahí. Pero miren lo que dicen con respecto a Jesús. Pero respecto a ese, diga conmigo, ese, sí, como cuando usted dice esa o ese, no sabemos de dónde sea. Eso es lo que precisamente demuestra que ni seguidores de Moisés eran, porque si seguidores de Moisés fueran, recordarían lo que Pablo nos recuerda en Gálatas, que la ley es el ayo, o sea, el criado que nos lleva a Cristo Jesús. Pero con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Él no iba a entrar en esas discusiones teológicas, seguramente no había tenido mucho tiempo de leer los pergaminos, y le responde. Ese hombre le responde. Ese hombre era un ¿qué ya? ¿Un qué? Un discípulo. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso. En palabras paisas, vea usted, que ustedes no sepan de dónde sea y que a mí me abrió los ojos. O sea, lo que a punto está de decir este hombre es: un pecador no hace esta clase de cosas. Y sabemos, dice este hombre, que Dios no oye a los pecadores. Es decir, entonces, si Dios lo oye, es porque no es un ¿qué? Un pecador, porque con este milagro, recuerden que Jesús está haciendo las obras ¿de quién? Las obras del Padre. Ojo, no nos desviemos. Los milagros son un arma de doble filo, porque una vez va detrás del milagro, pero Dios quiere que al hacernos un milagro lo tengamos a Él como el Dios que hace los milagros, y no como el milagro en sí. Y el milagro para nosotros se nos vuelve una especie de ídolo, y resulta que eso no es lo que quiere el Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que cada vez que recibamos un milagro le demos la gloria ¿a quién? A Dios. De hecho, Dios dice que podemos colocar nuestras manos sobre los enfermos en el nombre ¿de quién? En el nombre de Jesús, y los enfermos se sanarán en el nombre de Jesús, para que recordemos que a Dios debemos darle la gloria. Esto tiene una cantidad de situaciones en el Antiguo Testamento que ahora no hay tiempo para abrirlas, pero cuando él dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores, es porque en la misma palabra de Moisés se insistía consistentemente en que Dios escuchaba la oración de los justos, mas no la de los pecadores. Pero en este caso, él lo que está diciendo es: si soy una persona que ha recibido la vista por un hombre que me ha hecho ese gran favor, entonces ese hombre no es pecador, porque Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. El mismo argumento podría servirnos para destrozar la acusación que ellos están haciendo. Y les afirma, miren que este hombre es un tremendo evangelista, pero si alguno es temeroso ¿de quién? De Dios, y hace su ¿qué? Su voluntad, a ese oye. Entonces por algo me abrió los ojos. Y otra aseveración que hace este ex ciego, desde el principio, diga conmigo, el principio. Si usted lee atentamente el Antiguo Testamento, tal vez me equivoque, no creo, no hay un solo milagro acerca de personas que recuperan la vista. Y si lo hay, me cuenta para corregir. Por eso este hombre dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ¿qué? Ciego.
nadie, nadie, nadie. Solo lo ha hecho este hombre que ustedes dicen que es pecador, pero que él mismo dice que es enviado de Dios. Por lo tanto, Dios está con él. Digámoslo así, otro testigo que cita qué interesante. Este hombre era ciego, pero veía. ¿Por qué? Ha citado las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Ha citado el asunto teológico en el que ellos lo quieren enredar, demostrando que si fuese un pecador, Dios no lo oiría. Pero ahora le dice, hombre, pero entonces si no creen a eso, por lo menos créanme a mí. Yo era ciego y ahora veo. Entonces, si pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese a uno los ojos, que nació ciego. Si no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Qué dijo el ángel Gabriel a María cuando ella le preguntó que cómo hacía para quedar en embarazo si no conocía a varón? ¿Qué le dijo? Para Dios no hay ¿qué? Nada imposible. Ahora este hombre ha entrado en el ámbito de nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. Ahora hay muchos partidarios de la imposibilidad andando por los pasillos de las congregaciones. Espero que no en esta. Este hombre llevaba ciego desde nacer. Para él ya se había convertido en algo normal. A ese asunto que tú te has acostumbrado, normal para ti, ese problema, esa situación, debes hablar con Dios seriamente y poner a Dios contra su misma palabra y hablarle: Dios, no hay nada imposible para ti. Vamos a definir una cosa. Pablo era una persona que nos dice que estaba enferma, 2 Corintios capítulo 12, y él no estaba contento con esa enfermedad. ¿Quién está contento con estar enfermo? Nadie, ni Pablo. Entonces le oró al Señor una vez, le oró al Señor 2 veces, y le oró al Señor ¿cuántas veces? 3. Después el Señor le dijo: no te voy a sanar, te tiene que bastar mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. No es tu debilidad la que me hace fuerte, sino que mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y entonces ya Pablo definió: listo, yo de esto no me voy a sanar, no sé si de esto me vaya a morir, de hecho no me murió de eso, pero Dios no lo sanó, pero ya tenía eso claro. Si hay una situación en tu vida como la de Pablo, porque estás hablando con el Dios de los imposibles, tú debes hablar seriamente con Dios hasta que te responda, y o te sana, o te saca de ahí, o te pone avante en esa situación, o te dice: no, es que no voy a obrar ahí. Al igual que ocurrió con Pablo, yo a ti te voy a dejar así, porque mi poder en tu vida se va a perfeccionar en medio de esa debilidad que estás viviendo. ¿Me hago entender? Pero no dejar ahí las cosas en la nebulosa. O sea, yo con Dios las cosas las debo tener claras. Si no me va a sanar, si no me va a sacar de esta situación, pues dígamelo tranquilo. Yo no voy a dejar de creer en eso por usted. Ya comprendo lo de la vida eterna, ya comprendo que las cosas no se acaban en el ataúd, ya comprendo lo del tribunal de Cristo, ya comprendo todas esas cosas. Tengo el bagaje suficiente para no enojarme cismáticamente porque usted no me quiere sanar o prosperar o sacar de esta situación. ¿Me hago entender, amigos? O tal vez es que usted tiene miedo de que se confronte usted mismo con usted misma, mi hermana, y entonces usted se dé cuenta que estaba detrás de Dios por los milagros y no detrás de Dios por Dios mismo. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces esta fe sencilla de este hombre lo lleva a tener una experiencia real con Cristo Jesús. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces miren, la religión es así. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo ¿en qué? En pecado. Es decir, ¿de dónde habían sacado la idea los discípulos? Porque recuerden que este pasaje comenzó en que amigos, están aquí, en que los discípulos están caminando con el Señor, los 12 están caminando con el Señor y le dicen: Señor, mire este cieguito, ¿quién pecó? ¿Él o quién? ¿O sus padres? Esta enseñanza era de la religión. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. La gente cada vez que pasaba
por el lado de ese ciego, no anhelaban su sanidad porque ningún ciego había sido sanado. No tenían esperanzas en que se sanara porque usualmente en esa religión no se hablaba de milagros. Para ellos los milagros no eran una motivación. Creamos también que podía estar en poder de aquellos saduceos, que también eran judíos, que no creían ni siquiera en la resurrección. Yo no sé en qué creían entonces. Entonces el asunto es que esta idea religiosa está siendo recalcada por estos líderes. Tú naciste del todo en pecado. Estamos hablando de esa religión que a ti te está pasando algo negativo y están detrás de ti diciéndote: quién sabe qué hizo. ¿Sí? Está usted pasando por un problema financiero y le dice: no, seguramente, quién sabe qué tapado tiene usted por ahí, quién sabe qué dinero se está recibiendo, tal vez usted no está diezmando, tal vez usted de pronto está dedicando sus finanzas a lo que no es. Mejor dicho, le están diciendo: lo que usted está recogiendo es porque porque lo sembró, olvidando que en el nuevo pacto la palabra de Dios me dice que esté lleno de sumo gozo. Diga conmigo: sumo gozo, cuando esté en medio de diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y resulta que Dios, al que recibe como hijo, lo disciplina. Usted no está pagando por algo malo que hizo, sino que Dios lo está disciplinando para poder formar el carácter de Cristo, para podérselo llevar para la eternidad ya crecidito, porque después de que se muera, o si el Señor viene antes, usted ya no puede seguir creciendo. Usted tiene que crecer aquí, lo que tiene que crecer aquí, formando el carácter de Cristo en su vida. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces cuando usted vea que sus finanzas van en reversa y usted es creyente, no se ponga a pensar como estos religiosos: ¿qué pecado habré cometido? ¿En qué cosa que habré metido yo en mi casa? Y empiezo a estar por allá pencas, ídolos, tótems, cosas embrujadas, limones con alfileres, todas esas cosas. Sí, ¿qué habrá hecho? ¿Cierto? O si empieza a tener problemas de salud, no piense que es que está pagando por algún pecado, sino que Dios está formando, porque es que las pruebas son las que Dios usa para formarnos ¿el qué? El carácter. Diga conmigo: el carácter. Para llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. Es que nosotros somos muy bajitos, ¿me entiende? Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús somos muy bajitos, no alcanzamos a la repisa, y Dios necesita estirarnos en el carácter de Cristo, porque necesita hijos y no niños para darles biberón hasta que están de pañal, pues en el Tena. Entonces respondieron y le dijeron: tú naciste del todo ¿en qué? En pecado, porque había nacido ciego. Según ellos, era por el pecado de él o de sus papás. Entonces proceden a descalificarte. Si tú estás en una religión donde constantemente te están descalificando por la situación, además el Señor Jesús ya había dicho: no es que pecaron sus padres o pecó él, sino para que se manifieste ¿qué? Las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten. Cada imposibilidad nuestra, la religión produce orgullosos. Estos judíos le dicen a este lúcido discípulo del Señor: y nos enseñas a nosotros, usted que nació bajo pecado, ni siquiera recién está viendo, pues aceptemos que fue un milagro, para que nos venga a enseñar que si nos quemamos las pestañas leyendo los pergaminos. Entonces, si usted está en una religión en donde los líderes son una parranda de orgullosos que han dividido a los creyentes entre los que saben y los que no saben, los brutos y los llenos de la gran sabiduría, los que estudian y los que se tienen que sentar a escuchar lo que los otros estudiaron, por niveles, año 1, año 2, año 3, año 4, y entonces usted se mete pues en la máquina de carne y cosesa, sí, allá meten el qué, y allá sale el qué, el salchichón, en la máquina de carne y cosesa. Entonces el asunto es que usted, listo, se metió, está en primero de lo que sea, y se encuentra con uno que va en cuarto o ya egresó con cartón y todo, y lo mira así como, ¿recuerdan en la universidad o en el colegio cómo trataban a los primíparos? Sí, entonces lo miran así como una nigua de poco valor, y dicen: ay, pobrecito, apenas está empezando, lo que le falta. Sí, y nos enseñas a nosotros, no se puede llenarlo lleno. A gente así no se le puede enseñar nada, porque cree que lo saben ¿qué? Todo.
todo. No se puede llenarlo lleno, y menos si está lleno de basura, de presunciones, de malas aplicaciones de la palabra, porque esta gente está citando a Moisés, pero está citando mal. Esta gente está hablando de pecado, pero está citando mal el pecado. Esta gente está llamando al mismo Dios pecador. Entonces, si lo que tú tienes para entregar no es recibido, no le dé las perlas a quienes. El Señor dijo: no le dé las perlas a los cerdos. No tome la revelación del reino para tratar de sacar de su religión a alguien que no quiere salir de ahí, de su experiencia religiosa, o como quiera llamarla. No, dedíquese a los que sí quieren. Busque ciegos y cojos, ellos sí quieren. Busque prostitutas y borrachos, busque ladrones y homicidas. Ese es el terreno fértil, porque el Señor Jesús vino a llamar ¿qué? Pecadores, y no gente que se crea justa. Ay, claro, le sacaron la tarjeta roja y lo expulsaron. Y lo expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? Favor que le hicieron. Qué gran favor, le quitaron las muletas y malas. Es más, Dios mismo lo sacó. Lo echaron de la casa de Dios. Hombre, si echaron al Señor Jesús, no le iban a echar a él. ¿Por qué estamos hablando de situaciones así? Escuche, a veces nosotros volvemos al club de los cismáticos. Somos muy cismáticos. Usted va a mirar en este capítulo, en lo que resta, y en el 10, cómo estos judíos y fariseos le hablan al Señor Jesús con una soberbia. Lo maltratan verbalmente, lo quieren apedrear, y el Señor Jesús impávido ahí en el asunto. El Señor Jesús ni nació bajo pecado ni cometió ¿qué? Pecados. Y nosotros vivimos bravos que porque la gente habla mal de nosotros, o nos acusa o nos persigue. Nosotros que sí nacimos bajo pecado y cometemos pecados, que Dios tuvo la misericordia de que naciéramos de nuevo, nos dio una nueva naturaleza que sirve para honrar a Dios y para que la Trinidad se pueda aproximar a nosotros, y que ellos son los únicos que nos pueden valorar, pero el que no ha nacido de nuevo nos sigue viendo como lo que antes éramos. Entonces, a veces nosotros, ¿por qué nos enojamos si ni siquiera somos Dios? Como para decir, y ponemos cara de virgen abusada diciendo: ay, ¿por qué hablan mal de mí? No. Deja conmigo, dejo el club de los cismáticos. Punto. Deje de ser cismática, deje de ser cismático. Eso es hartísimo. Uno andando como entre huevos, sin cáscara. No sabe uno que si lo pisó, ay, me pisó. Si no lo pisó, ay, no, me pisó. Ay, no. Es terrible. Un grupo de gente así es una cosa abominable. Sale uno tensionado, con los nervios crispados, y le cae uno el pelo. Y lo expulsaron. Diga conmigo, y lo expulsaron. A todas estas, el Señor Jesús, que siguen las de él, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ojo pues, el Señor Jesús anda detrás de los expulsados, buscando a los expulsados. Porque quiero decirte, si el Señor te llama, si no te sales, te echan. Porque vamos a ver que las ovejas del Señor oyen su ¿qué? ¿Y la qué? Y la siguen. Y la siguen. La reconocen y la siguen. Y uno entra y sale y encuentra alimento, porque es una oveja de Dios, pero tiene que oír su ¿qué? ¿Y qué? Y seguirla. Usted no puede seguir en su esquema religioso anterior diciendo: yo soy como un agente infiltrado acá para que estos vean la luz. No. Usted se tiene que salir. Diga conmigo: tengo que salirme, o el Señor me saca, o me echan. Diga conmigo: tengo que salirme, o el Señor me saca, o me echan. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice en el capítulo 10 que las ovejas del Señor nadie las puede arrancar de las manos del Padre. Nadie, absolutamente nadie. Ni usted mismo se puede arrancar. Entonces, definitivamente, para llegar a Jesús habrá que dejar todo lo que Jesús no es. Habrá que dejar todo lo que Jesús no es. Entonces el Señor Jesús es el que lo halla. Él es el que nos encuentra. Fui hallado de los que no me ¿qué? De los que no me buscaban, dice la Escritura. Y entonces Él no le dice si nació bajo pecado, ni siquiera le echa en cara el milagro. Miren la pregunta que le hace: ¿crees tú en quién? ¿En quién?
en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién le está hablando? El Hijo de Dios. ¿Quién le está hablando? Dios mismo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, si solo quedaba este hombre con la sanidad, el problema del milagro, o del que recibe el milagro, es que si se queda solo con el milagro, el trabajo de la Trinidad está medio hecho. El Señor Jesús lo que quiere que sepamos es que Él es el quid del asunto, Él es la esencia, Él es el meollo, Él es el ombligo de la situación. El Señor Jesús, que fue el que escupió el barro, que fue el que se lo puso en los ojos, que fue el que le dijo vaya y lávese en el estanque de Siloé, que fue el que lo puso en todos esos problemas, porque el Señor cada vez que nos hace un milagro nos mete ¿en qué? En problemas. Nos mete en problemas y nos pone en la boca de los demás, nos hace incómoda la vida. Dios llega para incomodarnos la vida. Es incómodo, es como uno acostado entre puercoespines. Usted se acomoda y por ahí no es, hasta que el Señor Jesús lo pone en la situación correcta y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le responde: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? La pregunta es lógica porque él no lo había ¿qué? Visto. Recuerden que el Señor Jesús le hizo el milagro de ponerle el barro con saliva en los ojos. Le dijo vaya y lávese, pero él nunca vio quién le había hecho el milagro. O sea, el Señor Jesús no es como esos raros hombres de Dios que reclaman la franquicia del milagro. Yo fui el que hice el milagro. Pasen aquí cuántos se sanaron, yo los anoto para verificar que sí y ponerlos ahí en mi palmarés para poderme presentar en la siguiente campaña. No. El Señor Jesús se fue y lo espera y le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Ahora, muéstremelo para creer. Es que lo estoy buscando para poderle dar las gracias. Sé que lo buscan para matarlo, pero yo quiero darle las gracias. Y entonces el Señor Jesús, observe, ¿cómo será la voz del Señor Jesús? Y le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, ¿qué? Él es. Lo que está diciendo es: yo soy, ¿quién? El Cristo. Yo soy el Cristo. Ya cuando la loza está quebrada, no importa un plato más. Y él dice: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Lo recibió como Señor. No solo de él. Cuando él le dice Señor, es Señor de todo. Antes, cuando no veía, creía por lo que Jesús en él hizo. Ahora cree por lo que Jesús es. Esta relación empezó por lo que el Señor le hizo y el hombre está agradecido, pero ahora esta relación continúa por lo que el Señor es. Porque ¿qué ocurre cuando el Señor te arregla todos los problemas o el problema por el que acudiste a Él? Si ibas solo por lo que Él hace, hasta ahí llegó la relación. Pero si realmente vas por lo que el Señor es, la relación se incrementa. Adorar, escuche bien, recuerden que por allá dijo un hombre, después dijo tal vez es que profeta. Ahora él está diciendo: ¿eres quién? El Señor. Eres el Señor. Diga conmigo: el Señor. El Señor. El Señor en el contexto que es. Él adoró al que es, al Verbo. Recuerden que Juan ha venido mostrándonos que el Señor Jesús es el Verbo, que el Señor Jesús es la luz, que el Señor Jesús es el Cristo, que el Señor Jesús es el vino, que el Señor Jesús es el agua, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor Jesús es la vida eterna, que el Señor Jesús, como en este caso, es la sanidad, que el Señor Jesús, como en este caso, es el Mesías. ¡Aló! Con Jesús lo tengo todo.
completamente todo. Por eso si el centro de nuestra relación con el Padre no es el Señor Jesús, no podemos tener relación con Dios, porque en Jesús el Padre ha colocado todo, el Espíritu Santo ha colocado todo, el Hijo es el todo de Dios, no hay ningún otro mediador entre Dios y ¿quién? Y la raza humana, solamente Jesucristo hecho hombre. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Diga conmigo: le adoró. Y el Señor Jesús no le dijo: ay, no exagere, porque Él es Dios. El Señor Jesús es Dios, Él recibe lo que es de Él. Entonces Jesús ahora dice: el asunto es que si yo no creo en Jesús, no es que me condene por haber rechazado a Jesús, sino que yo ya venía condenado, porque nací bajo pecado. ¿Y cometo qué? Y la paga del pecado es la muerte. Así yo no sea judío. Es que en el jardín no desobedecieron los judíos, en el jardín desobedeció la raza humana. Los mandamientos quebrantados que a mí me persiguen no son los 10 mandamientos de los judíos solamente. A mí me persigue es la desobediencia que hubo en el jardín del Edén. Esto no es de religión. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Ahora, juicio porque de la salvación que Él trae, al que cree le es asignada. Pero el no creer me sitúa y me ratifica en la condenación en la cual vengo caminando, porque al no creer en Él, fuera de que yo ya venía perdido por haber nacido bajo pecado, ahora me tiran el salvavidas, el salvador que me va a sacar de ahí, y yo digo: no necesito eso, yo tengo otros flotadores. Entonces, 2 veces en error. Por eso dice el Señor: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿qué? Vean, y los que ven sean ¿qué? Cegados. Entonces, aquí ya me está hablando no del milagro físico que le acaba de hacer a este hombre, sino que me está hablando del milagro espiritual que Jesús produce en la vida de una persona cuando realmente lo ve con su vida espiritual. Es decir, para que vean los que no ven, es decir, quienes lo han de recibir, y para que sean cegados los que dicen ver. Entonces los fariseos que están medio, no saben, están dubitativos, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y yo diría: ¿y sordos? Porque es que él viene diciéndoles desde hace rato quién es, o no les dijo quién es. ¿Por qué esta situación tan tremenda? Es que, amigos, estamos viendo que Dios viene desde el tercer cielo y viene a esta tierra a una cantidad de gente que no lo quiere recibir. Porque ese trabajo, ¿en qué tan desocupado estaba? ¿En qué consiste esa insistencia del Señor? ¿Por qué? Porque recuerden que esta es una historia de ágape. Diga conmigo: ágape. Es una historia de amor ágape. Es una historia en la cual Dios decide darle a la raza humana lo que no se merece, la salvación, porque lo que se merecía era la muerte, y la muerte eterna. Pero Él nos da no lo que la humanidad se merece, sino lo que la humanidad no se merece, y es el perdón y la reconciliación en Cristo Jesús. Y usted dirá: pero por eso, ahí estamos. ¿Y por qué vino a hacer todo eso? Mira cómo le pagamos. ¿Cómo le pagan ellos y cómo le pagamos muchos de nosotros? Porque es una historia de amor ágape. Y el amor ágape es el querer que el otro prospere y le vaya bien, sin recibir yo nada que a cambio. Es más, lo pongo todo. La Trinidad puso toda la carne en el asador. Lo puso todo. No entregó algo, se entregó ella misma. Entonces estos sordos y ciegos, y además todo lo que usted quiera ponerles, hacen la pregunta. Si usted notará, esta misma situación está en Hechos. Pedro está hablando a los que están atacándolo por predicar del Señor Jesús, y en una de esas situaciones dice: y vosotros matasteis al autor de la vida.
juntamente con Herodes y con Pilato y con los gentiles y los dirigentes religiosos del pueblo de Israel. Y por allá uno escucha diciendo: ¿cómo así? Usted está diciendo que nosotros lo matamos. Pero hágame el favor, si estaba en todos los periódicos, estaba en internet, estaba subido en YouTube, todo había sido asesinado en Jerusalén, un hombre. ¿Por qué? Por la clase dirigente. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús, diga conmigo, Jesús les responde: si fueran ciegos, no tendríais pecado. Ahora, por creer que ven, es que están ciegos y van a ser condenados. Este es el problema de la religión, gravísimo. Mas ahora, continúa el Señor Jesús, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque para que el pecado en singular fuese arrebatado de ellos, tenían que creer ¿en quién? En Jesús. Y no querían creer, porque ellos decían: no necesitamos un Salvador, no necesitamos un Salvador. Diga conmigo: ay, ay, ay. Póngase en pie, por favor. Mira, yo te vuelvo a decir algo. Supongo que tú sigues viniendo a este lugar y ya has entendido que de añadiduras no vamos a hablar. Es decir, ¿creemos en que Dios puede prosperar a la gente? Sí. ¿Creemos en que Dios puede sanar a la gente? Sí. ¿Creemos en que Dios puede liberar a la gente? Sí. ¿Creemos en que Dios puede hacer todo lo que quiera por la gente? Sí. Pero estamos enfocados en lo que Él mismo dijo: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Las demás cosas. Y es algo de lo que tenemos que estar hablando por la renovación del entendimiento constantemente. Vuelvo y te pido el favor, te lo suplico, si quiere me arrodillo. Yo entiendo que usted no venga los martes porque está bien, tiene que cuidar a la mascota, al niño, no sé, la esposa, el esposo, no la dejan venir, no sé. Pero el asunto es que en YouTube usted puede escuchar lo que estamos abriendo en Primera de Juan. Y en Primera de Juan hemos destapado por el Espíritu Santo lo que Juan le fue revelado acerca de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Es algo tremendo, porque está en el mismo versículo que todos lo sabemos, pero cuando andamos buscando añadiduras, Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero nosotros llegamos hasta y no se pierda, es decir, ay, no me fui al lago de fuego y azufre, porque algunos apenas llegamos hasta el lago de fuego y azufre. Pero dice: y tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? O sea, el Señor Jesús, para darnos cositas, hubiera mandado a otro, pero para traer la vida eterna vino Él. Vino Él, y nadie más que Él. No puede venir nadie más. Él, para enseñarnos acerca de la vida eterna. Una vida eterna, escuche bien, que no nació porque Jesús se encarnó. O sea, la vida eterna no nació cuando el Señor Jesús se encarnó. Una vida eterna que no murió cuando el Señor Jesús fue asesinado, porque la vida eterna no muere. Y una vida eterna que no resucitó, porque la vida eterna no resucita. La vida eterna es. La vida eterna es algo que acompañaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por ser ellos lo que son. Entonces, creo que el enemigo y nuestra propia carne y nuestra mentalidad de niños eternos nos llevó a no preguntarnos o no mirar qué es la vida eterna, y porque el Señor Jesús vino, además de que no nos perdiéramos, traernos la vida eterna. Entonces, mi súplica es que escuches lo que hablamos los martes también, porque viene el tiempo en que nos tendremos que mover de acá y seremos llevados al lugar que nos están haciendo, y va a llegar mucha otra gente a la cual tú tienes que explicarle todo esto que hemos venido viendo aquí en el sótano, cuando el Señor nos saque a la luz otra vez. Entonces, el asunto es que el Señor Jesús quiere que... Mira, hoy estaba haciendo una diligencia
y me encontré con una persona que me contó que a un amigo le habían encontrado no sé qué en el páncreas y se iba a morir, ¿cierto? Entonces yo le dije, ay, qué rico, qué rico. Me veo como yo estuviera más grave que el del páncreas, ¿cierto? Y dije, no, qué rico, porque mira que lo que he aprendido es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le dije, mira, tremendo, cuando no es el páncreas, pues es el corazón, o es un riñón, o es el hígado, o es todo, o los pulmones. Pero fíjate que a mí nunca me habían enseñado lo que he descubierto en la palabra, de que uno tiene un cuerpo nuevo allá en el closet de Dios que se lo van a entregar, porque es un cuerpo espiritual, que nada tiene que ver con las limitaciones de este. ¿Sí? No, y la vivienda, una ciudad enorme de 2.400 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Ya a este punto de la conversación esta persona me estaba mirando como, uy, además de enfermo, loco, ¿cierto? Entonces, no, y sí, mira, fíjate que esto no acaba acá, porque... Y empecé a hablarle todo eso que usted y yo ya hemos hablado, y pude ver que le caló. Y como ya me tenía que ir, le dije, mira, en algún lugar tenés que tener una Biblia. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Juan, tiene 21 capítulos. Y hay un versículo que es el 3:16, y dice que de tal manera Dios amó, porque es en pasado, al mundo, ¿cierto? Él no es que nos va a amar, sino que ya nos amó, que envió a ¿quién? A su Hijo unigénito. Entonces hace 2000 años el Señor Jesús vino. ¿Sabes quién es el Señor Jesús? Sí, yo creo que sí. Bueno, ese vino para que no nos perdiéramos, porque nos iba a dar salvación, y para que tengamos vida, ¿qué? Eterna. Él me dijo, ya mismo, yo llego a leer eso. Eso, no fue más, fueron 5 minutos. O sea, no tengo que decirle a alguien que esté ahí, decir, no, mira, tenés que, el martes podés ir allá, a donde hablan de la vida eterna. No te vas a asustar, mira, hay gente muy rara y todo, pero es porque está loca por el Señor. O usted toda temblorosa o todo medroso porque traerlo aquí un viernes, qué locura. Nosotros apagamos la luz porque qué calor. Y entre aquí, empieza usted a cantar, Anderson a brincar, y el tocayo también, y uno por aquí revoloteando. No, si me hago entender, usted no tiene necesidad de eso. Lo que tenemos que entregar es Juan 3:16. Porque tanto amó ¿quién? Dios a quién? Al mundo. ¿Que qué? ¿Para que qué? No se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Te damos toda la honra y toda la gloria. Diga conmigo, Señor, soy tu discípulo. Cuenta conmigo. Rompe todo lo que tengas que romper. Sácame de donde me tengas que sacar, pero no me sueltes, Señor. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.